El invitado que tenemos hoy se formó en las categorías inferiores del Fútbol Club Barcelona. Componente de la famosa Quinta del Mini, dio el salto a Primera División de la mano de Johan Cruyff. Tras pasar por varios equipos, se consolidó como profesional en el Numancia. Nombres como Guardiola, Johan, Figo, De la Peña saldrán en la entrevista. En la pedazo entrevista que tenemos por delante. ¿Nos acompañáis? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Esto empieza ya! ¡Bienvenidos! Vamos a ganar, Abadía. sacar la lata de la nevera. Cuando mi equipo marca un gol, como rue la afición, con el fútbol las penas vuelan, yeah, yeah. Bueno, pues nada, otra semana más en el Bigote de Abadía y hoy la verdad que tenemos una gran entrevista por delante porque la verdad que el invitado que tenemos merece mucho la pena y con ganas de todo lo que nos pueda contar, que la verdad que son unos cuantos años en la élite. Juan Carlos Moreno, bienvenido al Bigote de Abadía. ¿Qué tal? Muchas gracias. Es un placer poder estar aquí con vosotros. Nada, el placer es nuestro de poder charlar con alguien como tú, que conocer un poco más el fútbol de dentro, que yo creo que de eso nos vas a orientar un poco y nos vas a enseñar cositas, así que un auténtico placer por nuestra parte también. Muy bien. Nada, la primera pregunta que queríamos hacerte, ¿vale? Hemos trasteado un poquito en tu Instagram, que bueno, vemos que no hay mucha actividad, pero que algo hay. Yo personalmente soy coleccionista de cromos y he visto que tienes una colección de camisetas espectacular. Bueno, no sé si decir espectacular, pero bueno, es la mía, ¿no? Es una colección que he hecho con cariño, bueno, que me ha costado mucho. Y al final, bueno, un poco lo que comentábamos o lo que hablábamos antes, ¿no? Antes de empezar, es una colección que realmente la conseguido, cambiaba con excompañeros, con amigos que habíamos coincidido en otros equipos, o realmente cuando he tenido la oportunidad de estar en primera división, pues con gente que realmente, bueno, pues tienes esa admiración de realmente lo que han conseguido en el mundo del fútbol, ¿no? Pues lo típico, ¿no? Ibas a jugar contra el Barça y la época era de Ronaldinho. O sea, pues yo pues quería la camiseta de Ronaldinho, ya no tanto para mí, sino para mi hijo, ¿no? Porque en este caso, cuando yo estaba en activo, pues mi hijo ya era pequeño, pero bueno, empezaba a tener conciencia de lo que era la primera división, la segunda división, y realmente esa colección iba en parte para él, ¿no? Porque cuando llegaba a casa y le daba la camiseta de ese pedazo de crack, pues imagínate, ¿sabes? Eso para él era bonito, ¿no? Iba al colegio, hostia, mira, iba con la camiseta y bueno, ya sabes, cosas de chavales. Sí, nada, vamos, un lujazo de chavales y de no tan chavales, que hay colecciones de camisetas muy grandes y darían lo que fuese por tener alguna original, por ejemplo, de Ronaldinho, de alguno de los cracks con los que has compartido vestuario. Así que nada, si te parece, vamos a ver cómo está el equipo y empezamos ya con la entrevista que hay ganas. Perfecto, cuando queráis. Pablo, ¿qué tal son estas 2 semanas? ¿Bien? Bien, la verdad que bien, aquí trabajando un poco con los apuntes de Juan Carlos Moreno. Y nada, como dije fuera de micro, como yo soy friki de los 90, de las guías marca y tal, pues ya entrevisto a alguien mítico para mí de aquellos años. Sí, la verdad que sí, mítico y a ver qué nos cuenta, Ángel, ¿todo bien? Todo bien, Guti. Aquí estamos con muchas ganas de empezar y encima tenemos delante a un integrante de la Quinta del Mini, así que más emoción imposible. La verdad que sí. Yo creo que por ahí va a ir alguna pregunta. David, ¿bajaste ya a la ciudad o no? Sí, ya estoy en la ciudad y no veía las ganas de volver a grabar con el Bigote de Abadía y con el pedazo invitado que tenemos hoy. Con muchas ganas. Sí, la verdad que sí. En la última no estuviste y hubo ahí mensajitos. Digo, ¿se ha ido David o sigue con vosotros o tal? Tienes tu grupito de fans, ¿eh? No te creas. Nada, pues aquí estamos de vuelta y con más ganas que nunca. Bueno, pues nada, Juan Carlos, la primera yo creo que es obligada, ¿vale? Y es un poco remontarnos a tus inicios en la Masía, ¿vale? Y nada, simplemente preguntarte cómo es estar en la Masía desde dentro y un poco, como conformaste la Quinta del Mini, también cómo nos definirías la Quinta del Mini en tu mejor recuerdo, por ejemplo. Uh-huh. Bueno, os hago un poco una composición, ¿no? del lugar, lo que es la Masía, ¿no? Digamos que yo soy de un pueblo que es cercano a Barcelona y en este caso yo vivía con mis padres. O sea, yo vivía en el Prat de Llobregat y yo realmente no estaba en la Masía. La Masía es lo que es el sitio de residencia. Sí que alguna vez, cuando estudiaba en Barcelona, alguna vez me quedaba a comer, pero yo no era un residente de lo que es la Masía, ¿no? Y bueno, para empezar un poco la entrevista, para retomar un poco esos inicios en el Barça, tengo que decir que, bueno, que yo empecé con 10 años en el Barça. O sea, era muy, muy pequeño, ¿no? Yo he sido de los pocos afortunados que ha pasado por todas las categorías inferiores del club, desde los alevines cuando entré hasta llegar al primer equipo, ¿no? Y sí que es cierto que bueno,
en esa, digamos, esa quinta del Mini se empezó a hacer o a consolidar en la etapa de cadete, ¿no? En esa etapa de cadete sí que es cierto que empezamos a coincidir ya de los integrantes, ya yo creo que la mayoría, ya los 5, incluso alguno más que luego se quedó por el camino, y luego fuimos dando pasos conjuntamente hasta llegar al primer equipo, ¿no? Por eso nuestra forma de jugar era digamos, tan de memoria, porque llevábamos igual 7 años juntos, ¿no? Jugando, y aparte ya no solo la complicidad que teníamos en el campo, sino fuera del campo, ¿no? Yo creo que fue un poco el secreto de esa quinta, ¿no? Que de los cuales muchos de la quinta estaban en la Masía, pero yo, claro, yo soy de un pueblo cercano a Barcelona, en este caso yo vivía con mis padres, ¿sabes? Sí, la verdad que, mira, detalle que no conocíamos, pero la verdad que interesante. Oye, y lo que es la quinta del Mini, el boom que hubo en su momento y demás, ¿cómo lo vivíais vosotros de dentro? ¿Os pudo esa presión mediática de, joder, estos son los que vienen a el futuro del Barça y demás, o cómo lo llevabais desde dentro? No sé, yo creo con mucha naturalidad, ¿no? Realmente como subimos los 5 o mucha gente de los que estábamos jugando en la base subimos juntos, pues la forma de jugar, independientemente de que estabas en el primer equipo, era la misma. O sea, sí que es cierto que tenías gente que eran cracks al lado, pero bueno, lo llevamos con bastante naturalidad, ¿no? Y yo pienso que lo llevamos bastante bien, bastante bien. Tampoco había todo el poder mediático que hay ahora, ¿no? Con el tema pues de las redes sociales, tampoco, sí que había repercusión, pero no tanto al nivel que estamos en estos momentos, ¿no? Y sí que llevamos una vida, bueno, yo en mi caso bastante, muy normal, o sea, como siempre la he llevado. Y oye, llega el 3 de septiembre de 1995, si no me equivoco, en el Nuevo Zorrilla, y es tu debut en primera. ¿Qué sientes cuando debutas en primera división con el Barcelona? Bueno, yo realmente es que estaba en una auténtica nube, porque yo el año anterior, yo estaba jugando en tercera división, lo que era el Barça C. Yo no estaba ni en el Barça B. O sea, yo para hacer un poco la composición del lugar y cómo fue todo el tema de mi trayectoria, o sea, nosotros teníamos una jornada que era muy buena, la quinta del Mini, que nuestro máximo nivel fue a nivel juvenil. ¿Y qué pasó? Que ese verano, por lo que fuese, a mí me llevaron para hacer la pretemporada con el primer equipo. Y en esa pretemporada, bueno, realmente lo hice bastante bien, lo hice muy bien. Y vamos, que gusté por la forma de jugar, porque era el típico extremo de aquella época, que no había muchos, que iba más al espacio que al pie y bueno, en ese sentido, gustó mi forma de jugar y ahí me quedé, ¿no? en el primer equipo. Y el tema del debut, ya te digo, es que fue todo, o sea, todo súper rápido y yo realmente no tenía conciencia de dónde estaba, ¿no? Y sí que me acuerdo que fuera en Zorrilla, estaba en el banquillo y por desgracia, debuté por la desgracia si os acordáis, de Ángel Cuellar, que en el minuto yo creo que fue 25 o 30 de la primera parte, se rompió el cruzado. Y digamos, en ese cambio, bueno, era cambio por cambio de posición natural y en este caso, bueno, pues conseguí debutar con la suerte de que ese partido conseguimos ganar, creo que fue 1-2 y ahí digamos que el arranque fue muy bueno, ¿no? Fue muy bueno. Sí, la verdad que sí, tal cual. Cuellar que salió en el minuto 40 por ti, luego era 0-2, creo que fue de la Peña también, además. Así, 0-2, exacto. Quien metió al final, así que bueno. De la quinta del Mini, creo que Pablo tiene algún nombre también que sacarte. Sí, Juan Carlos, yo te quería preguntar, la quinta del Mini, un poco para recordar los nombres a quienes os esté escuchando, pues bueno, eran jugadores pues, que conocimos todos, Toni Pelamazán, Roger García Tullén, Quique Álvarez, que lo estuvo en el Villarreal, el famoso Iván de la Peña, Albert Celades y tú mismo, Juan Carlos Moreno, que eran principalmente los que salíais en esas fotos de prensa. Aparte de Iván de la Peña, que ya sabemos un poco pues, fue la punta de lanza y el que más triunfó, ¿te esperabas que triunfara alguien más? En el sentido de, pues yo pensaba que uno de estos iba no a llegar al nivel de Iván de la Peña, pero no sé, me sorprendió que no llegara a tanto. No sé si hay alguno que pensaras tú que iba a llegar también a lo máximo. Yo creo que de la quinta, incluso el que menos llegó fui yo, porque todos hicieron grandes carreras, ¿no? Celades hizo, yo creo que una gran carrera, jugó en el Barça, en el Madrid, en el Celta, yo creo que en el Girondins también de Burdeos, luego acabó en Estados Unidos, una carrera espectacular, ¿no? Roger García también hizo carrera en Villarreal, Español, incluso Barça. Yo de los que tenía
porque realmente estos hicieron muy buena carrera. Y de los que yo creo que podía haber hecho mejor carrera si no fuese por las lesiones, fue Quique Álvarez, porque era un central moderno, con una capacidad de liderazgo, con una salida de balón impresionante y muy inteligente, ¿no? Con una lectura de juego muy buena, ¿no? Que digamos fue Quique, yo pienso que tenía nivel para haber llegado mucho más, aunque hizo carrera en el Villarreal luego más tarde, pero tenía nivel para más. Lo que pasa es que esas lesiones yo creo que le lastraron, ¿no? Porque nos rompimos juntos el cruzado, los dos a la vez, con 19 años, y luego él tuvo una recaída bueno, que le tuvo ahí 4, yo creo que 3 o 4 años, digamos, con retraso para poder alcanzar su verdadero nivel. Y luego también te quería preguntar, eres paisano nuestro, entonces, pues bueno, en este sentido, futbolísticamente se nos cae un poco la baba. ¿Cómo era Iván de la Peña? ¿Era tan bueno? ¿Cómo era jugar, digamos, con alguien que te surtía tantos pases durante un partido? Sí, bueno, o sea, para mí jugar con él era muy sencillo, porque al final yo, bueno, he comentado antes que era el típico extremo que estaba abierto en la banda y yo simplemente estaba dando altitud al campo y realmente buscando esa profundidad que en este caso con jugadores como Iván de la Peña, como Rullet, como Celades, era muy sencillo, ¿no? Yo simplemente, bueno, tenía que interpretar ese pase y la verdad es que nos conocíamos muy bien. A mí me facilitaron muchísimo el poder llegar al primer equipo, jugar con gente de esa calidad alrededor, porque bueno, para un jugador que va al espacio, lo que más necesita es compañeros que sepan interpretar ese tipo de pases, ¿no? Y parece sencillo, pero es lo más complicado que hay. A ellos también les gustaba jugar conmigo porque yo era el jugador que iba al espacio, ¿no? Ahora, como los futbolistas modernos, que todo el mundo la quiere al pie, pues yo era diferente. Yo en el pie me podía manejar, pero yo no tenía la calidad de ellos. Entonces, claro, yo para jugar con ellos tenía que adaptar mi calidad a algo que no tuviese en el equipo, ¿no? Por eso lo mío era ir al espacio, llegar al línea de fondo y dar pases atrás. Y luego, bueno, pues meter goles, que yo cuando estaba en el Barça también intentaba tener esa mentalidad, ¿no? De jugador de banda, sobre todo de anotar goles. No como ahora los jugadores de banda que a veces te meten 3 goles en una temporada y parece que sea algo que es la hostia, ¿no? Un jugador de banda tiene que meter siempre 7, 8 goles, de siempre. Sí, te veo ahí un poco, Juan Carlos, te gusta más el fútbol de antes, ¿eh? Se nota, se te nota. Bueno, está claro que hay que adaptarse, ¿no? a los cambios y ha habido cambios muy, muy interesantes y necesarios en el crecimiento, pero sí que es cierto que he hecho en falta, bueno, algunos valores, ¿no? Y algunos códigos éticos que había entonces. Que bueno, que los que seguimos vinculados al fútbol intentamos que no se pierdan, ¿no? Porque las nuevas generaciones es muy importante saber de dónde venimos, ¿vale? Y sobre todo, bueno, esas reglas no escritas que hay en los vestuarios, que a veces la gente más joven a veces se las salta o porque tal, pero bueno, intentamos recordarlo siempre. Sí, pues suerte y ánimo que la verdad que la generación que viene cuesta un poquito. David, ¿tiene alguna pregunta que hacerte sobre algún partido en concreto? A ver si te acuerdas de ello, Juan Carlos. Sí, vamos a montarnos en el DeLorean y vamos a ir hasta el 7 de octubre del 95 con un partido Betis 1, Barcelona 5, en el que se dieron las circunstancias para que aquella alineación de Barcelona la conformaseis 8 canteranos, algo que no se veía en un partido de liga desde hacía 40 años. ¿Qué recuerdos tienes de aquel partido? Ostras, recuerdo bueno, de sacar un gran resultado. Recuerdo sobre todo cuando acabó el partido, un subidón y empezar a tener conciencia de lo que estábamos haciendo, aquella quinta o aquellos jugadores jóvenes. Pero también te digo que ese resultado fue muy real. Si tú te ves el partido, o sea, nos metieron un repaso. El Betis aquel, que era un Betis espectacular, el Betis de Alfonso. Ostras, yo o sea, lo pasé mal en el sentido de que era un equipo muy, muy bueno y el resultado fue engañoso, ¿no? Y bueno, sí que es cierto que la verdad es que cada vez que llegábamos al área rival, pues metíamos gol, ¿no? Me acuerdo que aquel partido jugué yo como único delantero. O sea, yo que no soy delantero, jugué como falso delantero. Y bueno, fue un recuerdo, bueno, muy bonito. Más del día siguiente que durante el partido. Durante el partido creo que disfrutamos a medida que íbamos teniendo holgura con el resultado. He visto imágenes sueltas de aquel partido y es cierto que el Barcelona sacó un planteamiento defensivo, pero es que les matasteis a contras.
Es que el partido que hizo el Barcelona fue, vamos, lo que decías, el resultado fue engañoso por eso, porque yo creo que fue un buen planteamiento en cuanto a jugar a la contra el Betis, aquel partido, sí. Y Sí, sí, sí. concretamente, te quería preguntar por un portugués que por aquel entonces tenía 22 años y estaba recién llegado al Barcelona, que era Luis Figo. ¿Cómo era jugar y entrenar con Luis Figo? Yo, bueno, aprovechando que me haces esa pregunta, yo es de los futbolistas que, o sea, que más me ha sorprendido. O sea, ya no solo a nivel competitivo, lo que ha demostrado a lo largo de su carrera, sino la personalidad que tenía con 20 años cuando llegó, ¿no? El nivel que tenía entrenando. O sea, entrenando era una auténtica máquina. O sea, era un espectáculo. Ya no solo de la capacidad y del repertorio que podía tener de regate, sino a nivel físico ya era un adelantado. O sea, era un jugador que tenía ida y vuelta, era un jugador muy disciplinado, era un jugador con una capacidad de trabajo brutal y sobre todo era un jugador, o sea, que yo no le he visto nunca lesionado. O sea, siempre estaba para todo, ¿eh? Y eso es muy importante. A mí de los jugadores o sea, que me ha marcado, sobre todo por el ejemplo que era en el día a día. Ujú. Y quería sacarte otro nombre propio. Me dices de Luis Figo que era un adelantado y quería preguntarte por otro adelantado a su tiempo, como era Johan Cruyff. Debutaste con él y me gustaría saber cómo era como entrenador y si que nos pudieses contar alguna anécdota que recuerdes de él. Que si me pongo a recordar cosas, os podría contar cosas interesantes. Yo llegué al Barça en el 86 y Johan llegó en el 88. Yo llegué antes que él. Y yo estuve 2 años realmente entrenando como se entrenaba antes en el Barça. Yo he visto el cambio de cuando llegó Johan al club, en repercusión que tuvo, ya no solo a nivel formando a los entrenadores. Y eso para mí fue un impacto, era como realmente que viniese alguien y que te hablase en un idioma que tú nunca habías escuchado. Pero luego con el tiempo tú te ibas dando cuenta que las cosas que decía o que estábamos trabajando iban cobrando sentido, ¿no? Y ya te digo, era un adelantado y sobre todo era una persona que como sentía tanto lo que transmitía, era súper fácil. Tenía un lenguaje muy directo y te decía las cosas muy sencillas para que las entendieses. O sea, con palabras directas, con... Bueno, no sé, a mí me impactó mucho, ¿no? Y luego cuando ya estuve en el primer equipo con él, sí que es cierto que a los jóvenes nos protegía muchísimo. Él era un entrenador que realmente metía toda la responsabilidad, lo que hablábamos, aquellas vacas sagradas, no sé si os acordáis, ¿no? Les metía mucha caña a la gente veterana, a la gente de responsabilidad, y a nosotros nos protegía muchísimo, nos protegía muchísimo. Y eso me impactó, y sobre todo, bueno, como él nos conocía también muchísimo de la base, porque jugamos con su hijo también, él venía a vernos, ya nos conocía súper bien. Cuando nosotros estábamos con él, era como si estuviésemos jugando en el juvenil. Era igual. O sea, tú haz lo que estabas haciendo, o sea, no tienes que hacer nada diferente y no nos pedía nada diferente de lo que no estuviésemos haciendo en la base. Porque al final, la forma de jugar del Barça siempre ha estado muy clara, ¿no? Lo que se quiere de los extremos, lo que se quiere de los interiores, lo que se quiere de los centrales, de los laterales. Entonces, claro, tú ibas al primer equipo y digamos que tú no te tenías que adaptar al entrenador. Digamos que la idea estaba por encima de todo porque ya la veníamos mamando en la base. Ujú. Y entiendo, Juan Carlos, que uno de los que tomó claro ejemplo de ello fue Guardiola. Cuando ves ahora a Guardiola entrenar o lo que sea, te recuerda a estas cosas que me cuentas de Cruyff y luego cómo era Guardiola dentro del vestuario. ¿Era tan capitán como es de entrenador, tan así como es él? Sí, no, ya se le veía algo diferente. O sea, ya la personalidad que tenía. O sea, Pepe era un jugador que realmente, si no fuese por la personalidad que tenía y por la capacidad de entender el juego, difícilmente podía haber jugado en la élite, porque así era bueno, pero a nivel físico tenía sus debilidades. Era un futbolista que, si lo sacas del Barça, era más difícil que pudiese jugar en otro contexto, ¿no? Pero ya se le veía, ya se le veía. Eso va con una personalidad, una capacidad de liderazgo y una cosa muy importante, una capacidad de transmitir muy buena. O sea, él era líder, él era joven, pero él mandaba en el campo, él ordenaba en el campo, él mandaba a jugadores veteranos. ¿Por qué? Porque a nivel táctico era una persona que el sistema
el sistema de Johan, o sea, lo tenía súper mamado, porque él también entró en la base con 13 o 14 años. Entonces, él cuando estaba en el primer equipo, a él no le iba a venir Luis Figo a explicarle cómo juega el Barça. No le iba a venir Gica Popescu o Hagi realmente a decirle cómo juega el Barça. Él lo sabía muy dentro y él, como era el líder, pues transmitía esa, digamos, era la extensión de Johan en el campo a la hora de entender el juego. Y ya se le veía, sí que se le veía. Y parece que en este caso el alumno ganó al maestro, o eso parece. Sobre compañeros tuyos, también tiene Pablo alguna pregunta que hacerte. Compañeros y rivales. Una de las preguntas que solemos hacer es, de todos tus años de carrera, Juan Carlos, ¿hay algún jugador, en este caso algún rival, en el campo que te haya sorprendido? Que hayas dicho, joder, qué nivelazo tiene este tío. O sea, me ha sorprendido muchísimos, sobre todo a medida que, bueno, está claro que en primera división están los mejores jugadores, pero no te podría decir uno en concreto, ¿no? Pero sí que me ha sorprendido muchísimos, muchísimos. Ya por no el nivel en sí, sino al final las carreras que han hecho que también que demuestran que han sido deportistas mentalmente muy fuertes, ¿no? Y con capacidad de superar muchas adversidades. No te podría decir uno, pero al final los jugadores que están en un nivel o en otro, o sea, es más que merecido. Y casi esta que te hago ahora, yo creo prácticamente que me la has respondido, que es la de Luis Figo. Después de la del rival solemos preguntar... Bueno, te puedo adelantar, no sé, te puedo decir también. Yo en la época del Barça, por ejemplo, a mí me marcó, que ya lo conocía, la capacidad de liderazgo de Pep, me marcó la capacidad de hambre y de ambición y de trabajo y de calidad de Luis Figo cuando llegó con 20 años. Me sorprendió y me quedaba horas y horas viendo los finales de entreno, intentando entrenar a su lado cuando me dejaba la capacidad de golpeo de Gica Hagi. Me acuerdo que Hagi tenía un 38 y jugaba sin calcetines, simplemente con el tobillo vendado. Y realmente, o sea, ver cómo golpeaba el balón, yo me quedaba todos los entrenos, intentaba imitarle. Y realmente algunos goles que he marcado en mi carrera ha sido por el aprendizaje que he tenido con él, solo de mirarle. Y bueno, repasando esa etapa del primer equipo del Barça, son jugadores que, ostras, que me impactaron, ¿no? Y bueno, no fue todo en tu carrera, Juan Carlos, el Barça, ¿vale? También tenemos más equipos en los que has jugado. Y sobre el Numancia, quiero hacerte también, Ángel, un par de preguntas. Sí, Juan Carlos, mira, cuando sales del Barça, pues tienes un perrito por varios equipos hasta que llegas al Numancia, que es donde te asientas, pero pasas por Albacete, Lleida en 2 ocasiones, Recreativo de Huelva, Extremadura, Terrassa. Y bueno, y es en el Numancia donde te asientas y estás varias temporadas y además consigues dos ascensos a primera. Supongo que serán tus mejores recuerdos en Soria, ¿verdad? ¿Nos cuentas un poquito cómo fue tu carrera cuando sales del Barça? Sí, no, y aparte me viene muy bien, sobre todo para contar mi experiencia para las nuevas generaciones que vienen, ¿no? Y yo creo que hay un aspecto importante que yo cuando... A mí me vino todo súper rápido, ¿no? O sea, llegar al primer equipo y tal. Luego tuve una lesión importante. Y luego tuve 4 cesiones a equipos fuera del Barça, ¿no? Realmente lo típico que hacen, a ver cómo vas y tal. Y yo no conseguía adaptarme a ningún equipo. O sea, y era un problema mío de mentalidad y era un problema mío que realmente, o sea, tú sales del Barça y piensas que tú eres mejor que cuando fui mi primera cesión al Albacete. Yo pensaba que era mejor que los que estaban ahí en el Albacete, ¿no? Y al final te vas dando cuenta que el Barça es una historia y cuando sales del Barça, o sea, tienes que aprender muchísimas más cosas para poder funcionar en el mundo profesional. Y bueno, realmente me costó bastante adaptarme, ¿no? Entre la juventud, entre que, bueno, que tú piensas que eres mejor de lo que eres, pues realmente el fútbol me iba comiendo. Yo tuve 4 cesiones y tú año tras año intentabas buscar, yo típico, buscas culpables. Cuando no era el entrenador, era el tal. Pero luego cuando hacías un poco de análisis profundo interior, dices, hostia, algo tengo que cambiar porque el fútbol me está comiendo. Y a mí el fútbol me estaba comiendo. Y luego cuando llegué a Soria, ahí ya con una edad un poco más madura también,
fue el año que fui padre también, digamos, tras ahí dices, o sea, cambias de verdad, o si no a los 26 años, se te acaba la carrera, tu hijo no te va a ver jugar y realmente has tocado el cielo, que has estado en el primer equipo del Barça, que es una cosa que es súper complicada, y a los 26 años puedes acabar tu carrera, ¿no? Y ahí digamos que tuve yo el cambio de chip y es donde me puse realmente pues a trabajar todas las carencias que podía tener y adaptarme al tipo de fútbol que tocaba en este caso, ¿no? Al fútbol que yo estaba acostumbrado en el Barça, cuando tenía a Iván de la Peña y me metía el pase ese que nadie veía, y luego iba el Numancia y ese pase no te lo metía nadie, porque esa calidad no existe. O sea, tienes que buscarte otras maneras de jugar, ¿no? Y ahí fue un poco el kit de la cuestión. Y luego cuando llegué a Soria, pues yo creo que quitando la etapa del Barça, la base del Barça, y cuando llegué al primer equipo, la etapa de Soria ha sido la más feliz de mi vida. Ya tanto a nivel deportivo como a nivel personal, ¿no? Esa etapa de madurez, de intentar, o sea, de conseguir cosas importantes para aquel equipo y para aquella ciudad, conseguir los ascensos para el Numancia a primera división rápido, pero yo me acuerdo del ascenso del 2003, éramos el equipo con menor presupuesto de la categoría. Y aquello, ostras, era algo increíble. O sea, que realmente no se le dio el valor que tenía, ¿no? Exactamente, ascendisteis en 2003 con el entrenador Quique Hernández y volvisteis a ascender nuevamente en el 2007-2008. Así es. Dos ascensos tuvisteis. Y Sí, yo, sí. la verdad, yo me acuerdo muy bien del Numancia en primera, porque, bueno, nosotros somos muy del Racing, ¿no? Y entonces hubo un partido que jugasteis aquí en Santander, supongo que ya sabes cuál es, creo que estabas convocado. 5-0. Sí, 5-0 era. la parte. Yo estaba en el fondo norte y metieron todos los goles en la primera en el fondo Sí, sur. sí, sí. Así Sí, que no sí. les vi bien, pero vamos. Era un 5-0, pero no era que el Racing fuera muy superior al Numancia, sino que uno fue un zurdazo de Elja Serrano por la escuadra, otro de Luchín también de lejos, ¿sabes? O sea, fueron goles así que luego te condicionan para el resto del partido. Pero bueno, yo lo que te quería decir era pues poner en valor a la afición del Numancia, porque no dejaron de animar. Estuvieron toda la segunda parte como si fueran 0-0 animando y en plan a disfrutar de lo que es el fútbol en primera, ¿sabes? Que ellos sabían que podía ser efímero y entonces pues fueron a disfrutar y la verdad que era un ejemplo esa afición, ¿sabes? No sé, a mí me Sí. llama mucho la atención. No, estoy de acuerdo. Al final, un club como el nuestro, en este caso como el Numancia, cuando conseguimos los ascensos, la gente, bueno, lo tomaba como vamos a vivir esta experiencia, pero nuestra realidad es más la segunda división. Yo creo que nunca nos lo llegamos a creer del todo, también porque no podíamos a nivel de nosotros, cuando subíamos a primera, a nivel de plantilla, seguimos manteniendo el mismo equipo que estábamos en segunda división. Y al final las categorías están por algo y era muy difícil mantenerse, ¿no? en esa categoría por el nivel de los equipos y de los jugadores que había. Pero bueno, siempre lo competíamos, ¿eh? Sí que es cierto que bajábamos, pero bueno, también tuvimos, me acuerdo, el 1-0 al Barça de Guardiola en los pajaritos que ganamos, ostras, me acuerdo. Luego me acuerdo en el Bernabéu que al final perdimos 4-3, pero ostras, metimos 3 goles al Madrid. Bueno, son recuerdos que se te van quedando y al final los jugadores que estábamos eran los que estábamos en segunda división, que habíamos subido todos, nos habíamos quedado. Sí, David, no sé si te ha hecho un poco de spoiler, Juan Carlos. Un poco, pero no me importaría tampoco incidir un poco en estos partidos porque íbamos a montarnos en el DeLorean de nuevo para transportarnos a este 2008 y aquel partido de los pajaritos, donde sí que sería una alegría para la afición, el Numancia 1, Barcelona 0. Era el estreno de Guardiola en el banquillo del Barcelona con los Messi, Eto'o y compañía y bueno, pues disteis la campanada. ¿Cómo recuerdas aquel partido? Ese partido lo recuerdo como el partido más largo que yo he vivido en un campo de fútbol. Yo tengo la sensación de aquel día de, en el mismo minuto de juego, mirar el marcador 4 o 5 veces y el tiempo no pasaba. O sea, era un acoso y derribo constante y yo no sé cómo conseguimos sacar ese resultado, porque si ves ese partido, igual tuvieron 20 ocasiones, largueros, postes, y nosotros en una transición que hicimos, en el único tiro que tiramos entre los tres, o sea, a portería, conseguimos marcar el gol, ¿no? Que fue una jugada de
creo que fue de Belvis, que todavía está en activo en el Alcorcón, y un centro al segundo palo que Mario Martínez, el soriano, que era un chico soriano, metió un golazo. Aquel equipo que no era un equipazo. O sea, si repasas esa alineación, era lo que se estaba empezando a construir, ¿no? Era un auténtico equipazo. Y ya te digo, ese partido lo guardo como con un gran recuerdo por el resultado, pero las sensaciones que tenía dentro del partido eran unas sensaciones de un agobio constante. O sea, no disfruté, yo ese partido no disfruté para nada. De hecho, hay una falta de Messi en el minuto 92, creo que es, que va al palo. Exacto. Sí, sí, que bueno, hubiese sido ya, si nos llega a marcar ese gol, habría sido pues, muy cruel. Y al final, pues mira, fue como una película con final feliz. Sí, 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 sí. sí. Pero creo que después de esa ocasión que fue en el 90 al palo, igual tuvieron 2 o 3 más. O sea, que era algo impresionante. Pero bueno, conseguimos sacar esos 3 puntos que para nosotros eran la hostia, y la alegría que se llevó la afición o sea, fue brutal, ¿sabes? O sea, nos alegramos mucho por ello. De hecho, la gente yo aún recuerda eso como, claro, como algo histórico, claro. Ujú. Y en el siguiente partido, que ya nos has hablado del resultado, en el Bernabéu, quedasteis 4-3, pero lo que no nos has dicho es que hiciste un doblete. Marcaste 2 goles ahí en el Bernabéu. ¿Cómo recuerdas también ese otro partido? En cambio, perdimos, pero yo disfruté, ¿sabes? Porque realmente fue un partido que fue un poco más de ida y vuelta, y nosotros tuvimos muchos acercamientos y muchas oportunidades para, para meter goles, porque metimos 3 goles y sobre todo para tener alguna ocasión más, ¿no? Pero también te digo que el Madrid, cuando estabas ahí, te daba la sensación que te ganaban cuando querían. Yo creo que te iban dejando y cuando ellos querían apretar, apretaban un poco y te ganaban. Aquel Numancia que éramos nosotros, ¿no? Porque también era un auténtico equipazo. Y sí que es cierto que en aquel partido metí 2 goles y 2 buenos goles. Me acuerdo que el primero fue una jugada preparada que estuvimos preparando toda la semana, Ujú. de balón parado, de córner, que un centro de barquero espectacular, que bueno, que yo desde el rechace, desde el borde del área, entré y lo metí de cabeza. Es una jugada que teníamos preparada y la verdad es que fue una alegría muy buena, o sea, meter ese gol. Pero yo me quedo con eso, ¿no? El Madrid en el Bernabéu daba la sensación de que te ganaba cuando ellos querían. Ujú. El segundo gol es un gol de falta directa. En este programa hemos tenido algún debate porque yo soy un firme defensor de Casillas y tengo algún anticasillas aquí entre mis compañeros. Sin restarte ningún mérito en el gol, ¿pudo ser un poco cantada de Casillas? ¿O el lanzamiento de falta iba con la intención esa de sorprenderle a él? Es que el balón estaba muy cerca, o sea, estaba muy cerca del área. Realmente el mérito ahí es pasarla por encima de la barrera. En el momento que pasa por encima de la barrera, o sea, Casillas no tiene ninguna opción de parar el balón, ¿no? El tema es que la barrera igual se podía haber puesto un poco más de puntillas, o haber ganado medio metro más, entonces mi golpeo no hubiese pasado. Pero en el momento que pasa el balón, ahí Casillas tiene poco que hacer. Ujú. En esa falta, ¿eh? En esa falta. Sí, la verdad que un auténtico golazo por tu parte, bueno, tanto el primero como el segundo. No todo es fútbol, o sea, tu época de futbolista, el fútbol acabó, me estoy explicando fatal, ¿vale? Pasó tu época de futbolista como jugador, ¿vale? Pero no acaba el fútbol en ti y actualmente pues sigues ligado al fútbol. Y Ángel quiere hacerte alguna pregunta sobre ello. Muy bien. Sí, bueno, Juan Carlos, yo te quería preguntar efectivamente que después del Numancia jugaste una temporada en el Cartagena y colgaste las botas. Y luego, pues creo que fuiste segundo entrenador con Pablo Machín en el Numancia, precisamente. ¿Nos Así cuentas es. cómo fue tu carrera después del fútbol? Sí, sí, no, claro. Acabé los últimos 6 meses de mi carrera en Cartagena. Yo creo que con 35 años ya, y el tema de la rodilla, y también estaba un poco asqueado del fútbol en el sentido de que, hostia, que ya tenía dolores y no estaba disfrutando, ¿no? Los últimos años ya no estaba disfrutando y bueno, decidí plegar. Y luego, bueno, lo típico, ¿no? Cuando acabas el fútbol, ostras, ¿qué haces, no? En la vida, como adjunto a César Palacios en la dirección deportiva del Numancia, pues lo típico, viendo fútbol, viendo lo que era la segunda B, digamos, jugadores que nosotros en un futuro nos podríamos nutrir, el Numancia. Y al año siguiente fue cuando Pablo Machín va de primer entrenador y bueno, y en este caso no había segundo entrenador, ¿no? Y el club y Pablo me proponen, porque yo con Pablo había coincidido en el de entrenador y yo de jugador en el Numancia, me proponen para ser su segundo, ¿no?
Y ahí realmente es cuando empezó mi experiencia en el tema de entrenar, ¿no? No tenía los títulos, tenía el primero y el segundo, y estando en esta experiencia me saqué el nacional ya. Y ahí me empezó un poco a picar el gusanillo, ¿no? Empecé un poco a ver el fútbol desde la otra parte, desde el tema organizativo, desde el tema de sobre todo de tener un control más amplio, una visión más general de las cosas, y esto me fue enganchando, ¿no? Y bueno, con Pablo estuve 2 años que me ayudaron muchísimo para formarme, para coger experiencia, y ahí es donde, bueno, empecé yo con el tema de entrenar. Pero bueno, aparte de con el Numancia, luego tú cogiste como primer entrenador al filial, ¿verdad? El Numancia B. Sí, sí, Y sí, luego, no, así es. Digamos que esa experiencia con Pablo, luego Pablo al segundo año no le renuevan, y claro, a mí me ofrecen la posibilidad de ser entrenador del filial, ¿no? Y claro, yo, ostras, ya me picaba el gusanillo. Hostia, digo, yo realmente voy a ver si todo lo que he aprendido, los conocimientos que tengo, soy capaz de transmitirlos, ¿no? A ver si la gente me sigue. Al final, tú cuando estás en un vestuario, tú ves si la gente te sigue o no te sigue, ¿no? Y yo tenía esas ganas de probar, ¿no? Y estuve 3 años entrenando en el filial del Numancia. Y la verdad es que yo creo que fueron como entrenador los mejores años de mi vida en el sentido de, hostia, sentirme identificado con lo que veía, ¿no? Era como la idea que yo tenía de juego o lo que yo quería proponer. O sea, un grupo de chavales de Soria me seguían. Hicimos un equipo súper competitivo que llegamos a la fase final para ascender a Segunda B, y éramos gente, incluso en ese equipo, yo creo que hay 2 o 3 jugadores que se han ganado la vida como profesionales, que son Pablo Valcárcel, que es Dani Calvo, que están en segunda división ahora, ¿no? Y bueno, en esos fueron 3 años muy bonitos, con un aprendizaje muy, muy grande, y con la ilusión claro, de que en algún momento me diesen el primer equipo, ¿no? Porque yo trabajaba para poder ser el entrenador del primer equipo. Pero bueno, circunstancias, aquel año ficharon el Numancia, fichó a uno de los mejores entrenadores que yo creo que ha tenido el club, que era Iago Barrasate. Yo me acuerdo, yo estaba en el filial y estaba con la ilusión de subir, y me acuerdo que firmaron a Yagoba. Y claro, Yagoba no era tan conocido, pero los años posteriores yo lo veía trabajar y ya se le intuía, ya se le veía que era un entrenador para acabar donde está ahora. Y bueno, y puede tener recorrido más adelante porque ya no solo es la capacidad que tiene de trabajo y cómo ve el fútbol, sino el grupo de trabajo que tiene, ¿no? Tanto Víctor como Sergi han formado un grupo de trabajo muy bueno, y no es casualidad lo que están consiguiendo y dónde está Osasuna y lo que han hecho con ellos, porque ya lo demostró, ¿no? hombre, Yagoba Arrasate junto con Pablo Machín, que también ha tenido muy buena carrera, la verdad es que son dos pedazos de entrenadores. El caso es que acabaste llegando al Girona, que es donde estás ahora. ¿Nos cuentas un poquitín cómo se dio esto? Sí, no, es muy sencillo, porque, a ver, yo soy de Barcelona, mi familia está en Barcelona, o sea, mis padres, los padres de mi mujer, toda mi familia está aquí en Barcelona. Y al final tú cuando estás en Soria, yo he estado muy bien, he estado 11 años allí, he hecho una carrera, he hecho una vida allí, pero realmente si tú quieres dedicarte a nivel deportivo, si quieres dedicarte al fútbol, en Soria solo está el Numancia. Y llega un momento que tú has pasado ya por todo y lo único que te queda es ir al primer equipo como entrenador. Si esto no se puede dar por lo que he explicado anteriormente, porque viene un entrenador que es top, y en este caso no tenía sitio yo allí, pues tengo que buscarme la vida por otro lado y decidí volver a casa, ¿no? Y en el hecho de volver a casa, pues me acuerdo, llevaba yo 5 meses aquí en Barcelona, pues intentando, bueno, volverte a ubicar y intentando hacer mi vida aquí. Y recibo una llamada en este caso, de Quique Cárcel, que es el actual director deportivo del Girona, que siempre hemos tenido relación, es amigo mío, y siempre hemos tenido contacto en el tema del fútbol, y bueno, ha seguido mi trayectoria y bueno, y en este caso el Girona, hace 5 años o 6 años, que fue cuando yo llegué, 5 años y pico, estaba en una época de crecimiento, ¿vale? Y necesitaban gente para crecer, y él me pidió que si podía estar con él ayudándole en su grupo de trabajo, ¿no? A nivel para lo que fuese, a nivel de controlar mercados, controlar jugadores, de dar opiniones del día a día, o simplemente de cómo veo yo las cosas del equipo, o bajo mi experiencia, ¿no?
hemos vivido cosas impresionantes y súper bonitas. Ahora estamos en otra etapa. Y aquí estamos, ¿no? 5 años después seguimos en el Girona, en otro proyecto diferente, pero con gente mucho más joven, pero muy ilusionados, y estamos, yo creo que, construyendo algo bonito, ¿no? Algo que con el tiempo, si conseguimos ganar ese tiempo, se verá. Pues, Juan Carlos, incluso te llegaste a sentar en el banquillo un partido en la temporada 2019-2020, ¿verdad? Sí, contra el Alcorcón, sí, me acuerdo. Porque dentro de estos 5 años, yo realmente he estado la mayoría del tiempo ayudando a Quique en lo que es la dirección deportiva. Pero hubo un año, el año que bajamos de primera, que me pidió que me introdujese en el cuerpo técnico con Juan Carlos Unzúe, y ahí estuve como ayudante de Juan Carlos, ¿no? Y bueno, sí que es cierto, cuando él fue fuera, pues en esa transición hasta que firmaron a Pep Lluís Martí, yo cogí el equipo. Me acuerdo en aquel partido que fue contra el Alcorcón, que recuerdo que fue un partido sin muchas ocasiones, pero que tuvimos un penalti, yo creo en el 90, que yo creo que Cristian es el único penalti que ha fallado, Cristian Stuani, en el 90, que me acuerdo que lo tiró a la cruceta y no conseguimos sacarlo, ¿no? Y al partido siguiente ya llegó Pep Lluís Martí, ¿no? Fue una etapa que bueno. Yo tenía mucha curiosidad, Carlos, no sé si se puede preguntar. Bueno. ¿Cómo funciona el acuerdo que tiene el Girona con el Manchester City? Porque la verdad que es muy interesante, pero no siempre ha salido beneficiado el Girona. Por eso yo quería saber, ¿quién es el que elige los jugadores? ¿Es el Manchester City el que os ofrece y vosotros elegís entre lo que ellos os ofrecen? ¿Tenéis un acuerdo prioritario para llevaros las cesiones frente a otros equipos? ¿O cómo funciona esto? A ver, el City Football Group es un grupo, ¿no? En el cual hay 7 o 8 equipos, ¿no? Y nosotros, el Girona Club de Fútbol, es uno que está dentro del grupo, ¿no? A partir de ahí, sí que es cierto que hay jóvenes que están dentro de la estructura del City Football Group, que nosotros podemos optar a cesiones. Ellos no nos imponen ninguna cesión, ¿vale? O sea, realmente es una cuestión de consensuar, de dar opiniones y de hablar las cosas. Y sí que es cierto que como estamos dentro del grupo, son jugadores que tienen mucho talento y en momentos o en años, digamos que pensamos que nos pueden dar un resultado interesante en lo que es el Girona, ¿no? Y funciona así. Pues nada, que sea un win-to-win, que se dice, y que salgan todos ganando y Sí. suerte en esa es la idea. Sí, que seguro que sí, si seguís así, los éxitos estarán asegurados. Así que nada, Juan Carlos, hasta aquí la parte de la entrevista, ¿vale? Ahora van 4 juegos muy sencillitos que seguro que te gustan mucho. Te va a explicar Pablo el primero. Sí, Juan Carlos, yo te voy a decir unos cuantos nombres propios y tú me los vas a intentar definir con una palabra, si puedes, ¿vale? Empezamos con el primero. Julen Lopetegui. Julen Lopetegui, capacidad de trabajo. Aruna Babangida. Desparpajo, alegría. Inconsciencia. Perfecto. Kiko Narváez. Talento puro. Quique Martín, el míster. ¿Quique Martín al extremo? No, el míster, el entrenador. Enrique Martín. Ostras. Enrique Martín. Ostras, ¿qué podría decir de Quique Martín? Te podría decir que ha sido puedes... uno de... Sí, bueno. Es uno de los entrenadores que más me ha impactado. Sí. Perfecto. Seguimos con las definiciones y luego volvemos con Enrique Martín. Pacheta. Listo. Luis Rubiales. Ambicioso. Lee Chun-so. Golpeo impresionante. Prosinecki. Ostras. Prosinecki. Uno de los mayores talentos físicos y técnicos que yo he visto.
Si las lesiones le hubiesen respetado, ostras, era un futbolista fuera de, ostras, un adelantado también, ¿eh? O sea, a mí me impactó mucho también. Robert Prosinecki me impactó mucho jugar con él. Perfecto. Y ya por último, Juan Carlos Moreno. Juan Carlos Moreno, bueno, es un currela del fútbol que realmente tuvo que haber aprendido cosas antes para hacer mejor carrera. Bueno, que no ha estado nada mal. Bueno, no está mal. Nada, retomamos un poco lo de Enrique Martín, este gran entrenador. ¿Tienes alguna anécdota que contarnos de este buen hombre? Sí, bueno, yo lo tuve en Soria, fue un entrenador mío. Realmente era un entrenador que, tú ibas a entrenar y cada día, era un entrenador que te mantenía o sea, ¿cómo me explico? Te mantenía en tensión todo el rato, o sea, no podías estar relajado con él, ¿no? Y realmente esto era bueno en fases de la temporada, pero mantenerte con esa tensión diaria, a la larga a nosotros ahí aquel año nos penalizó, ¿no? Nos penalizó bastante. Pero bueno, es un gran tipo, es un profesional, es un trabajador y tiene muy claro cómo siente el fútbol. O sea, lo tiene súper claro y lo transmite muy bien, ¿eh? Y sus equipos son ambiciosos, son agresivos y tiene mucha capacidad de transmitir lo que él quiere o cómo quiere jugar, ¿eh? Yo tengo un muy buen recuerdo de él. También hemos comentado Luis Rubiales. Dijiste ambicioso. ¿Se le veía que iba a llegar a algo tan alto como a lo que ha llegado cuando estabas en el vestuario con él? Bueno, tan alto no, pero sí que era un chico que ya tenía su preparación y realmente se le veía que quería cosas, ¿no? Más allá del fútbol. O sea, yo lo veía realmente cuando estábamos en el vestuario y su forma de transmitir y de hablar, era un chico que tenía una capacidad de diálogo, bueno, interesante, ¿no? Y que se sabía mover bien, ¿no? Y bueno, yo creo que ha tenido una carrera y está teniendo una carrera muy buena. Y vamos, que es presidente de la Federación Española, que no voy a contar. O sea, que realmente se lo ha trabajado mucho. O sea, no cabe duda que tiene un trabajo detrás muy importante. Y bueno, ahí está ahí por algo. Al final los puestos no los regalan. Está claro y vamos, vaya comparación. Bueno, Pablo, tú no sé si habías acabado ya. Sí, no, yo ya con eso también me impresionó lo del golpeo de Lee Chun-so. No te sabía que tenía esa característica el coreano, pero bueno, bien. El golpeo, sí, tenía un golpeo muy bueno. Sí. Un golpeo de balón parado y balón corrido muy bueno, ¿sabes? Le hacía esa joya seca que le bajaba la bola y era de las cosas buenas que tenía. David, ¿alguna pregunta corta tenemos por ahí? Sí, yo te voy a hacer, Juan Carlos, una serie de preguntas cortas, algunas de ellas para conocer mejor los entresijos del vestuario. Vamos allá. ¿Tu mejor gol? Mi mejor gol. Ostras. A mí me gustó mucho uno que hice en Mallorca con la derecha de 35 metros o así. Me acuerdo, creo que fue el 0-1 o el 0-2, que luego perdimos 3-2, ¿cómo no? Íbamos 0-2 y perdimos 3-2, pero fue un buen gol. Uh-huh. ¿El defensa más duro al que te hayas enfrentado o el que más acojonaba? Hostia. Yo me acojoné, me acuerdo, en una Copa de la UEFA, me acojoné en el Sánchez Pizjuán cuando me marcó Jiménez, el lateral izquierdo. Uh-huh. Hay un chaval, y me acuerdo, yo jugaba siempre en banda izquierda y yo no sé, en el partido de UEFA, Johan me puso por la derecha y me emparejé con él y me acuerdo que las 2 o 3 primeras me metió 2 viajes, me dijo 4 cosas y hostia puta, este es de los de antes, este es duro. Y sí que fue, bueno, por poner uno que me ha venido a la cabeza de aquella época. Uh-huh. La mayor bronca que recuerdes en un vestuario, ya sea colectiva o individual. Bueno, yo creo que esta es famosa, ¿no? La del partido de Copa del Rey Numancia 2, Barça 2 con el Barça.
de los pajaritos antiguos. ¿Pablo? No, le ¿Sí? preguntaba a Pablo porque Pablo está puesto más, y seguramente igual se acordaba. Yo la verdad que no me viene a la mente ahora mismo esa bronca. Bueno, fue la bronca de Johan, ¿no? Que en aquel partido que realmente no hizo ningún... Hiciésemos el ridículo los 90 minutos, yo creo que aquello fue épico. Y os puedo contar una cosa que es muy interesante, también porque aquel día Johan no vino de vuelta con nosotros, y cuando llegamos a entrenar al día siguiente, después de viajar toda la noche de Soria a Barcelona, llegamos al vestuario y no entrenamos. Nos puso el vídeo VHS del partido, los 90 minutos, nos cerró la puerta y nos dejó ahí. Y nos dejó solos a nosotros con el vídeo. Y esa bronca a mí, ostras, yo tenía 18 años y digo, hostia puta, ¿esto qué es? ¿Sabes? Y claro, ahí viendo el partido, bueno, que ahí no podíamos pasar rápido casi nada, que era sistema VHS. Ujú. ¿El campo rival que más intimidaba? Más intimidaba, o sea, la palabra intimidar, no sé. A los futbolistas yo creo que no. Ah, bueno, ostras, no, te voy a decir, intimidaba, sí que lo voy, sí que te voy a decir. El Sadar. Cuando la gente aprieta de verdad, el Sadar, hostia, apretan, ¿eh? O sea, apretan mucho. Me acuerdo que jugué un último partido allí con Osasuna, que jugaba el ascenso, y si nosotros ganábamos allí no salíamos. Tenías esa sensación. Era la gente apretando muchísimo. Ya el nivel de agresividad que tiene Osasuna jugando es importante, pero es una de las aficiones que, hostia, que realmente siempre gusta tener de tu lado. Ujú. ¿Te viene a la cabeza alguna anécdota con algún árbitro? ¿O algún árbitro así que fuese más permisivo o que tolerase menos? Pues no te sabría decir, si te soy sincero, no te sabría decir. Ujú. Pero, bueno, de Iturralde, me acuerdo, sí, que estaba continuamente hablando contigo, luego te jodía, luego te pitaba. Estabas hablando con él y parecía que, hostia, que lo tenías de tu mano, hostia, qué tal, no sé qué, pero luego bueno, al final es árbitro y cuando le tiene que pitar en contra te pita y como es normal, ¿no? Pero bueno, sí, algo de Iturralde también, esa capacidad aparte de estar dirigiendo el partido, de relacionarse con los futbolistas. Ujú. Y por último, una canción que te motivase antes de los partidos. No tenía, era más de rituales que de canciones. Al ¿Como final, algún ritual así que nos puedas contar? bueno, no, sin más, era más de los días de partido siempre tenías que hacer las mismas cosas. Al final yo creo que son cosas normales que todo el mundo más o menos puede hacer, ¿no? O levantarte a la misma hora, o comer lo mismo, o, ostras, no sé, o echarte la siesta 10 minutos o 15 minutos, o... Bueno, son esas pequeñas cosas Ujú. que, bueno, que te mantienen estando concentrado, ¿no? Dices, hostias, he hecho todo lo que tengo que hacer durante la semana y en el prepartido, estoy preparado para jugar, ¿no? Era una manera de convencerte de que estabas preparado, ¿no? Para jugar. Sí, ¿eras tú supersticioso, Juan Carlos? Una época que sí, mucho. Era mucho. Incluso hasta a nivel de un poco maniático, ¿no? Pero bueno, se me quitaron todas las tonterías de golpe el día que se me rompió el cruzado. Ese día ya dije, mira, déjate de tonterías y bueno, al final las fui llevando a medida que fui madurando, también iba dejando todas estas, bueno, manías o... Porque una cosa es por ejemplo, el protocolo que tú tienes para competir y otra cosa cuando ya son manías que son absurdas. Cuando esas manías absurdas ya pueden tirar un poco más de ti, es cuando dices algo no va bien, ¿no? Pero bueno, se me quitaron rápido, ¿eh? Tuve una ¿Cuál, lesión de... cuál era la más absurda que tuviste? No sé, es que no, Vale, no. No, paso. lo podemos dejar a tonterías, ¿sabes? Tonterías Vale, que no, bueno, que son tonterías que no tienen sentido. venga. Ángel, la quiniela, vamos a por ella. Vamos con la quiniela, Juan Carlos, te explico. Mira, yo te voy a decir dos nombres y tú, pues como si fuera una quiniela, me dices 1, X o 2, dependiendo de quién te quedarías, ¿vale? Son todos ex compañeros tuyos. Empezamos por los entrenadores. Andoni Goicoechea o Sergio Cresi.
X. No vale poner muchas X, también te lo digo, que has empezado con una X. No tengo problema. Bueno, Hay que depende de lo que me digas, ¿sabes? Entonces, en este caso es una X, clara. Que, tío, me lo pones muy difícil, tío. Claro, es que es muy difícil. O sea, a nivel de futbolista, Tchouaméni era mucho más futbolista, ¿sabes? Sí, pero ¿no? eran muy representativos en su equipo. Sí. Pero bueno, Tchouaméni era otro futbolista increíble. Y Perico, bueno, pues una institución que todavía está en Extremadura, yo creo, que está como segundo entrenador de Manuel. Yo creo que está por allí. Me suena que sí, es verdad. Sí, está por allí, está en Extremadura. Pero bueno, tengo que coger a uno. Se me lo está poniendo muy difícil. Cojo a Tchouaméni. Vale, de acuerdo. 1-2, entonces. Bueno, y vamos ya con la última. ¿Ronaldo o Babangida? Tía, puta, tío. Te lo has currado, ¿eh? De eso se trata, sí. Sí. Ronaldo Babangida, X. X, vale. Es que lo de Babangida a mí me llama mucho la atención porque era un jugador, era un poquitín el Odegaard de los 90, por así decirlo, ¿verdad? Porque ya con 15 años estaba en las convocatorias del Barça con Van Gaal y demás. Y luego al final, bueno, en los videojuegos, que nosotros éramos jóvenes cuando aquello era la bomba, parecía que iba a ser la leche y luego pues muy, muy poquito, ¿verdad? ¿Tú que has entrenado con ellos? Ronaldo tenía algo de Ronaldo y de Rivaldo. Babangida tenía esa velocidad que parecía en los videojuegos. ¿Tú qué les has visto más que nosotros? Mira, yo con Ronaldo, o sea, yo creo que esa frase mítica, yo creo que le mató un poco, ¿no? Porque al final nadie se puede comparar, ¿no? con Rivaldo y con Ronaldo, pero él era un futbolista que era muy interesante, tenía mucho gol. Y sí que es cierto que no tuvo toda la suerte que debería en el fútbol español, pero no era Ronaldo ni Rivaldo, pero tampoco era lo que se reían de él, ¿eh? Era un futbolista que bueno, que no estaba nada mal, ¿eh? Pero funcionaba mucho por estados de ánimo, por picos, y yo creo que la salida aquella del Depor le hizo mucho daño. Y Babangida, bueno, al final su posición también era el típico extremo que cuando sales del Barça es difícil que tengas cabida en otros sitios, ¿no? Porque cuando sales del Barça igual te piden otras cosas más, ¿no? Y yo creo que le pasó factura. Con Ronaldo además coincidiste tanto en Lleida como en Extremadura. Fuiste Sí. y para otro. Sí. Con Quique Hernández. Quique Hernández lo tuvimos en Lleida y luego en Extremadura, bueno, estuvo con Josu también. Y bueno, sí que hacía goles. Tenía desmarques y definición muy buena, muy buena. Grandes nombres y la verdad que es difícil, te lo ha puesto Ángel, eso hay que reconocerlo, la verdad. Así que nada, Juan Carlos, vamos con el último juego, ¿vale? Muy sencillito, una frase, le falta el final me lo tienes que poner tú, ¿vale? Venga. Al Juan Carlos Moreno de hace 30 años le diría que... Juan Carlos Moreno de hace 30 años, ¿qué le diría? Ostras, es que le diría tantas cosas. Le diría muchas cosas. Pues sobre todo que hubiese escuchado más. Al fútbol actual creo que le sobra. Soy muy malo en este tipo de preguntas rápidas, ¿eh? ¿Les sobra? ¿Qué les sobra? Yo creo que les sobra la cantidad de partidos que hay, ¿no? Porque yo creo que al final no lo vamos a aborrecer porque nos encanta, pero ya no vives con la misma pasión los partidos como antes, porque antes igual veías uno a la semana, uno cada 3 días, o cuando cogías un Barça-Madrid, y ahora realmente yo creo que estamos un poco saturados, ¿no? Y yo creo que deberían darle una vuelta a todo esto, ¿sabes? Porque al final los jugadores no son máquinas, los van a reventar y al final la gente se va a cansar, ¿sabes? Si es que yo que vivo de esto, a veces llego a casa y lo que no quiero ponerme es un partido, ¿sabes? Porque llego el lunes, 5 partidos, el martes, 7 partidos. Y bueno, está claro que las teles
Bueno, es un negocio, al final es un negocio y parece mentira que yo me esté quejando de un negocio que me está dando de comer, ¿no? Pero bueno, yo te estoy haciendo esta reflexión como lo que siento, ¿no? Hostia, llevo a casa fútbol 50.000 partidos, que luego tú tienes la capacidad de ponerlos o no ponerlos, ¿sabes? Tú puedes ver lo que quieras, puedes elegir, ¿no? Bueno, Pero bueno, pues, yo creo que igual lo están quemando un poco. sí, puedes elegir pagando una parte y luego Bueno, deja correcto. que no le den más vueltas a ver si nos van a poner el mundial cada 2 años. Sí, sí. Sí, Lo sí. que más echo de menos de mi época de futbolista es Entrenar. O sea, el día a día. O sea, el día a día, entrenar, el vestuario, la competición. Bueno, sobre todo tener esa rutina del día a día, de compartir con compañeros. Bueno, eso lo echo mucho de menos, sí, sí. el fútbol. Me ha ayudado a Bueno, me ha ayudado a todo, a formarme como persona, como futbolista, a que siga siendo un medio de vida que tengo y sobre todo lo más importante, que no nos olvidemos que el fútbol tiene unos valores impresionantes, ¿sabes? Muchas veces nos quedamos con valores que no representan, pero si nos vamos al lado profundo del fútbol, los valores que tiene son muy buenos, muy potentes y que te ayudan, ya no solo para jugar al fútbol, sino como aprendizaje de vida, ¿sabes? Son valores impresionantes. Sí. Y por eso intentamos hacer el bigote de la para conocerlos desde dentro y no lo que nos cuenta a veces la prensa que se escapa de lo que podemos escuchar y ver. Mi experiencia en el bigote de Abadía ha sido... Bueno, he estado cómodo, me ha gustado, me he sentido cómodo. Aparte, hablar con gente que me ha hecho rememorar todas aquellas experiencias y sobre todo gente como vosotros, que os lo curráis y que sois de ese fútbol de antes, pues a nosotros por un momento he vuelto a, bueno, pues a tirar 30 años para atrás o 20 años para atrás o 15 años para atrás y bueno, me he sentido bien, me ha gustado. Pues nos alegramos a O nosotros sea que un también. placer. Ha sido también un placer compartir esta charla contigo y la verdad que un lujo poder dedicar estos momentos a esto que hacemos. El futbolista al que reto a venir al siguiente programa del Bigote de Abadía es... Ostras. Buena pregunta. Alguien de mi época. Óscar Arpón, ¿qué os parece? Muy bien. Además, también racinguista. Lo digo por el tema del Racing. Sí. Además vino con Sánchez Jara, que creo que también está por ahí metido en el Barça. Óscar Arpón también pasó por allí, o sea que por nosotros de lujo, vamos. La verdad es que no lo había preparado. Sí que es cierto que me lo dijeron, pero ostras, como hace tanto tiempo que hablamos, ahora no, y me ha venido ese nombre, bueno. Bien, sí, perfecto. O sea, por nosotros encantado. Bueno, intento que así sea. Vale, perfecto. Pues ya vamos hablando para ver cómo hacemos para que venga aquí el Bigote de Abadía también Óscar Arpón. Por nosotros un lujazo, vamos, que te vamos a decir. Yo por el pasado racinguista, como vosotros sois del Racing, ¿no? Sois del Racing. Sí. No sé en qué época estuvo él. ¿Fue época buena? ¿Estaba en Fue primera? la época del 97, 98, ¿puede ser? Por ahí, yo creo que sí. Por ahí, Pablo lo sabrá de memoria, seguro. 96. 96. Justo. Vale. Y Correa y Salazar y toda esta gente. Ostras, Sí. míticos. Sí, además le metió un buen gol en Copa del Rey al Athletic Bilbao, aquí en el Sardinero. Un partido que remontamos, de ese me acuerdo yo que estaba en la grada. Así que genial, Juan Carlos. Oye, pues nada, un placer, un gustazo poder hablar contigo. También es verdad que el tiempo que tenemos es limitado, que hay temas que yo creo que nos íbamos a entender muy bien y que lo íbamos a disfrutar mucho. Así que, oye, quizá en otra ocasión podamos seguir charlando también, que por nosotros será un lujo. Muy bien. Pues muchas gracias por la oportunidad y bueno, por conoceros. Un placer. Pues nada, muchas gracias y ya sabes, para lo que quieras, aquí está el Bigote de Abadía. Venga. Un abrazo fuerte. Chao, Venga, chao. gracias, hasta luego. Chao. Hasta luego, gracias a todos. Gracias. Chao. Adiós y suerte al Girona. Venga, gracias.